¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de formación ética en referencia al tema los conflictos. Simplemente para mencionar, vamos a dividir esta clase en dos clases. Primeramente estaremos analizando las nociones básicas del término los conflictos y también, como así también, las causas. Y en la siguiente clase estaremos analizando cuáles serían esas consecuencias de los conflictos. Entonces, para dar algunas ideas en referencia a nuestro tema del día de la fecha, vamos a ir observando las nociones básicas del tema del conflicto. Entonces, al referir esta palabra conflicto, podemos mencionar que son las situaciones en las que se enfrentan las personas. También se da un conflicto cuando una persona se enfrenta ante una situación problemática o una disparidad de opiniones. En referencia también a este tema, el conflicto normalmente nos referimos cuando hay diferencias de, de una forma exacerbada que emplea una persona hacia otra persona o hacia grupos de personas y de esta manera crea una manera de disturbios, de diferencias, situaciones desagradables, en síntesis, peleas que pueden haber entre dos o más personas por no llegar a un acuerdo. Entonces, estas situaciones problemáticas, situaciones de diferencias que no son compartidas y algunas veces llevadas hasta un campo de la violencia por no estar de acuerdo, es lo que llamamos conflicto. Y en toda sociedad hay este tipo de situaciones o situaciones conflictivas. Surgimiento del conflicto. Entonces, en este punto, en esta temática, vamos a observar cómo nacen esos conflictos. Los conflictos surgen espontáneamente en diferentes ámbitos. Por ejemplo, los niños se pelean por un juguete. La rivalidad entre los adolescentes también genera conflicto. Entre los adultos surgen conflictos por ideologías, por pensamientos o creencias diferentes, y al no haber ese tipo de respeto o no tolerar las otras ideas, entonces allí estamos ante un nacimiento o la manera que surgen los conflictos. A diario nosotros observamos en las televisiones en épocas de elecciones que empiezan a hacer propagandas por paredes, digamos, hacen pintatas en lugares públicos y esto de una manera no está, digamos, reglamentada hacerlos o no está permitida hacerlos en un lugares por ejemplo, en lugares emblemáticos, en lugares donde son patrimonio de la cultura nacional. Entonces, si allí se emplean estas pintatas o estas propagandas en épocas electorales, evidentemente trae el disgusto o el enojo del otro sector y evidentemente ahí trae un conflicto. Lo mismo sucede en la escuela, en los colegios, cuando, por ejemplo, un alumno o un compañero toca los objetos como los lápices de colores, un bolígrafo, o capaz toca una sacapunta, o hacerse del simpático, ya empiezan a revisar las carteras, las mochilas, los portafolios. Evidentemente que el otro alumno que se sintió avasallado en sus cosas va reclamar de una forma violenta y ahí nacen los conflictos o las situaciones problemáticas. O sea, cuando falta el respeto o se invade la propiedad de la otra persona, entonces podemos estar seguros que allí va a surgir una problemática, o sea, una situación conflictiva.
Entonces, siguiendo con nuestra situación de conflicto o surgimiento de esta temática, muchas veces el conflicto hace que el ser humano reflexione y piense en las consecuencias de sus actos, pues muchas veces las decisiones que se toman no son de común acuerdo entre todos. El conflicto forma parte de la vida cotidiana de las personas y cuando no se los soluciona pueden generar violencia. Es lo que veníamos repitiendo o mencionando, que si esto no se soluciona de una manera armónica, de una manera tolerante o agradable, esto va a generar situaciones de violencia. Causas del conflicto. Pueden ser la falta de comunicación, cuando las informaciones no son llegadas de buena manera o no son comunicadas de la fuente, solamente nos guiamos por rumores, por simples comentarios y hace crecer una imaginación innecesaria y sacar ciertos prejuicios que provocan posteriormente en situaciones de conflicto, sobre todo en la crisis de valoración. No todos tienen la misma valoración que una persona puede tener. Para una persona puede ser algo importante, por ejemplo, pedir permiso, mientras otro no tiene esos tipos de valoración o ese tipo de consideración, de respeto. Entonces, cuando hay esa crisis de valoración de las personas, ahí pueden hacer o ahí puede surgir una situación conflictiva. Las conductas inadecuadas también traen conflicto, por ejemplo, el no respetar una institución de un centro de salud, un hospital, donde dice guardar silencio, y ciertas personas con conductas inadecuadas empiezan a escuchar música a alto volumen dentro de un hospital o en las cercanías de un hospital con su equipo de música en sus automóviles o en su automóvil. Esto también son conductas inadecuadas que pueden enmarcar, por ejemplo, en una situación conflictiva o mismo en la escuela, cuando de repente un compañero está hablando y el otro está haciendo bromas pesadas, riéndose a carcajadas. Estas conductas inadecuadas pueden traer situaciones conflictivas entre los compañeros, sobre todo también las discriminaciones, ya sea por el color de su piel, por su raza o por sus creencias. Entonces, esto también trae situaciones de conflictos, actitudes intransigentes, falta de respeto y de responsabilidad también traen consecuencias de los conflictos, o mejor dicho, nace o surge el tema de los conflictos. Entonces, estas son básicamente las causas a las cuales nos referimos que pueden traer aparejadas situaciones problemáticas o divergencias entre uno o más personas por no estar de acuerdo, y esta falta de tolerancia, esta falta de respeto y sobre todo de responsabilidad pueden traer aparejadas situaciones conflictivas o situaciones problemáticas. Bueno, hasta aquí, apreciados jóvenes, estuvimos observando las nociones básicas del término conflicto cuando habíamos mencionado esa divergencia o esa disparidad de situaciones de dos o más personas que no se ponen de acuerdo y lastimosamente apela a la situación de la violencia o la situación de divergencia, de no estar de acuerdo, y cada uno reclama su forma de ver, su forma de apreciar las cosas de una manera equivocada, de una manera errónea, de una manera desacertada en los reclamos de sus intereses, apelando algunas veces situaciones conflictivas o situaciones problemáticas. Y también ya estuvimos observando algunas de las causas por las cuales normalmente los miembros de la sociedad
se encuentran en esta situación de conflicto. La próxima clase estaremos analizando cuáles serían esas consecuencias que traen aparejadas estas situaciones conflictivas o situaciones problemáticas. Hasta aquí entonces, jóvenes, hemos llegado en el día de la fecha en referencia a nuestra clase de nociones básicas y causas del conflicto.